Ana Bejarano, profesora de Lengua y Literatura Hebrea, ganadora también en 2016 del Premio Nacional a la Mejor Traducción por la obra Gran Cabaret de David Grossman, tuvo un encuentro en el Instituto Cervantes de Tel Aviv precisamente con el autor, este pasado 11 de mayo. Ahora podemos estar con Ana, gran conocida para los oyentes de Radio Sefarad, y así hablaremos un poco acerca de este encuentro. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Sara. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo fue el encuentro con David Grossman? ¿Fue justamente a raíz del galardón que recibiste este pasado año? Sí, como el premio lo recibí por la traducción de Gran Cabaret de David Grossman y todavía no nos habíamos visto, pues el Instituto Cervantes de Tel Aviv decidió hacer un encuentro autor-traductora para que charláramos públicamente sobre la obra, y es por esa razón por la que el jueves pasado, el 11 de mayo, he estado en Tel Aviv conversando con el autor. La verdad es que el autor es muy modesto y dice que él no tiene nada que ver, que el premio es mío ya que es por la traducción, pero yo sostengo y siempre mantendré que el premio es de los dos. A ver, sin una obra como la suya, pues creo que no hubiera recibido el premio, y luego en todo caso te comentaré por qué lo creo. La obra de Grossman está fuera de toda duda, es un gran autor, pero la labor del traductor tiene casi igual de mérito, casi. Personalmente lo creo, porque el traductor creo que es como un chiste que corría por las redes sociales, tiene que ser como un ninja, ¿no? Hace su trabajo pero no se tiene que notar. Es como tiene que ser el autor en ese momento y transmitir lo mismo que David Grossman ha querido transmitir en Gran Cabaret. Pero bueno, pues, explícanos, que te he interrumpido. ¿Por qué no lo crees? No, yo sí que creo que la labor de los traductores es muy importante. Bueno, no voy a repetir la famosa frase que somos un puente entre culturas. Eso, pues sí, que sin la traducción, pues la cultura prácticamente es que no hubiera sido posible. Seríamos como islas. Pero por otro lado también creo, y de verdad que lo creo, que para que surja una buena traducción es muy importante que la materia prima, que es la obra original, sea buena. Y la verdad que yo como traductora he tenido mucha suerte, porque tengo autores buenísimos de la literatura israelí, como son, pues empezando por David Grossman, que es por el que he recibido este premio por una novela suya, pero soy la traductora también de gran parte de la obra de Aleph Bet Yoshua, soy la traductora de Edgar Keret, que es quien dijo sobre los traductores lo que tú, Sara, has dicho de los ninjas, que ahí están pero no hay que verlos. Y bueno, traduje a Zruya Shalev, y bueno, quiero decir que he tenido mucha suerte con los autores, porque después de tantos años de traducir me he dado cuenta de que realmente cuando la obra es buena, la traducción fluye. Se podrá ser mejor o peor traductor, pero en realidad lo importante es tener una obra que tenga calidad. Por lo cual quiero decir que el premio que yo he recibido por Gran Cabaret, que en hebreo se titula Un caballo entra en un bar, pues se debe también en gran parte a la calidad de la obra de Grossman. Por otra parte, nosotros hemos trabajado esta obra juntos. Es quizá uno de los puntos de los que más hablamos el otro día en el Instituto Cervantes, Grossman y yo, que como esta obra ha recibido un premio porque es el fruto de una colaboración autor-traductor. Para las dos últimas obras de Grossman nos hemos reunido con él 11, 12, ya no me acuerdo cuántos traductores, me parece que éramos una media docena de traductores, que hemos convivido con el autor en una casa del traductor que hay en Strahlen, que es un pueblecito cerca de
Düsseldorf y muy cerca de la frontera con Holanda. Nosotros ahí durante 8 días hemos estado pues leyendo esta obra entera, comentándola. Imagínate pues lo que son 12 traductores comentando su traducción con el autor, y en realidad creo que mi traducción ha sido fruto de esta colaboración. Esto yo creo que es muy importante. Con otros autores no lo hemos podido hacer. No te digo que los demás autores no consideren al traductor, pero Grossman es una de las personas que se preocupa muchísimo por sus traductores, le interesa de verdad lo que hacemos. Para nosotros ha sido una experiencia increíble, y él creo que es muy sincero cuando dice que para él también, que nunca se hubiera imaginado que una experiencia de trabajar así con sus traductores pudiera ser algo tan satisfactorio para un autor. Bueno, la verdad es que es muy inteligente por parte de Grossman, porque es bien cierto que se tiene que cuidar al traductor y se tiene que tener un contacto, un vínculo directo, ¿no?, para transmitir a la persona que va a traducir en otro idioma tu obra lo que realmente has querido decir, y que nada se pierda en la traducción, porque puede pasar a veces, pues es lógico que pase, ¿no?, a lo largo de la historia. De hecho, se ha perdido a lo mejor respecto al texto original algo, ¿no?, en el camino, y es muy importante que todo se conserve tal como ha sido escrito originalmente. ¿Cómo el evento? Bueno, antes es que has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. El título de la obra, Gran Cabaret en español, no es la misma que en hebreo. No, pero eso es algo bastante común. Las editoriales españolas tendrán sus motivos de marketing. Yo no te digo que no. Yo no soy partidaria de cambiar el título de las obras, pero esto es una batalla perdida. Como yo no entiendo de marketing, pues en realidad me suelo plegar a lo que pide la editorial, que muchas veces es cambiar el título. En este caso de esta novela, el título en hebreo es Un caballo entra en un bar, que en hebreo tiene sentido porque hay una serie de chistes que empiezan así. A un lector español un título así quizá no le diría nada. De todas maneras, a mí me parece que es un título muy llamativo, sí, si te lo encuentras en una librería. La editorial consideró que Gran Cabaret era mejor, ya que cuadra, digamos, con el contenido del libro. Y bueno, eso es una cuestión en la que muchas veces ni siquiera el autor puede entrar. Pero es muy común que los títulos estén cambiados. Es un problema lo de los títulos. Y después, en cuanto a que si la traducción se pierde, la traducción, algo siempre se pierde, algo se gana, hay compensaciones. Y bueno, solamente decir que el trabajo de colaborativo que hicimos con Grossman para los 2 últimos libros suyos traducidos, la verdad que el otro día, antes de ir a Tel Aviv, repasando la traducción que yo había llevado a Alemania antes de trabajarla con él, le comenté a él que creo que cada página toqué algo a raíz de la reunión que tuvimos con él durante 8 días, el que fue intensivo. La verdad que tengo que decir que yo llevé la traducción hecha, pero el encuentro aquel dio sus frutos, ya que no hay ni una sola página en la que yo no hiciera alguna corrección, que vino dada por comentarios que él hizo, por comentarios que hicieron compañeros míos, por la lectura que él hacía, según el tono que él le daba al personaje. Yo veía que quizás se podía afinar más o matizar de otra manera, y la verdad que el trabajo colaborativo autor-traductor debería suceder más a menudo, pero también entiendo que es difícil. Sí, es difícil, ¿no? Porque sobre todo un trabajo tan intensivo como el que realizasteis, pero también es cierto, se debería hacer algo como normal, ¿no? Una cooperación como más abierta, unos puentes más fluidos entre ambos. Debería ser lo normal para que luego haya trabajos tan buenos como el tuyo que han sido galardonados. Ana, ¿cómo se sucedió el evento? ¿Leísteis fragmentos de la obra? Explícanos un poco cómo fue. Bueno,
Bueno, la idea de invitarnos a los dos en realidad fue de Einat Talmón, que es la gestora cultural del Instituto Cervantes en Tel Aviv, y su directora, la directora del Instituto Cervantes Tel Aviv, que es Carmen Álvarez, pues también estuvo encantada con la idea, y entonces en realidad se trataba de una charla abierta. Hicimos un poco de lectura, es cierto, pero no mucho. Leímos un pequeño fragmento y en realidad era más bien intercambiar impresiones y que el público también participara un poco, pues fuera de lo que es una conferencia sobre la obra de Grossman. Estuvo más bien centrado en lo que es el proceso de traducción. Por ejemplo, qué cosas se pierden, cómo las lenguas son diferentes, qué cosas se gana, cómo en realidad la traducción es un milagro, porque aun siendo uno consciente de que hay cosas que son intraducibles, aunque la teoría de la traducción diga que todo es traducible, quien luego se encuentra en el campo de batalla ve que no es así, pero aún con todo lo que se pierde por el camino, que somos conscientes de que sucede, cómo la traducción no deja de ser un milagro, cómo transmite ambientes, cómo el lector es capaz de captar cuestiones que en realidad la lengua de llegada, que en este caso sería el español, ni siquiera tiene la palabra. Estuvimos hablando, por ejemplo, de su libro anterior, que está todo basado en los padres que pierden a sus hijos. En español tenemos la palabra huérfano, es el hijo que pierde a los padres, pero no existe en español una palabra para el padre que pierde el hijo. Lo que es el shkol en hebreo, Av Shakul, el padre Shakul, no existe en castellano una palabra equivalente a huérfano para los padres que pierden el hijo. Entonces, si el libro está todo basado en esto, ¿cómo es posible que la traducción funcione cuando la palabra no existe? Y la traducción funciona porque, no sé, nos apañamos. El traductor pues da vueltas por aquí, da vueltas por allá, se apaña, y sin tener que decir la palabra consigue que un libro que trata pues de eso, de lo que es la pérdida de los hijos, no necesite la palabra en español, ya que no existe. Ese fue uno de los ejemplos. Hablábamos de cuestiones así, de cómo la lengua hebrea es una lengua muy compacta, y por ejemplo el español y las lenguas, el catalán, el francés, las lenguas indoeuropeas son muy expansivas, les encanta la riqueza, la subordinación, como una lengua que es tan compacta con el hebreo, como el hebreo luego se convierte de repente en un equivalente en lenguas que son tan diferentes. La verdad que me pareció interesante a mí la conversación que tuve con Grossman, porque se alejó de lo que se suele hacer, ¿no? Normalmente Grossman va a hablar de su obra, del contenido, de sus otras obras, pero aquí intentamos pues no hablar de política, que siempre le preguntan a los autores israelíes que siempre pobres tienen que acabar posicionándose políticamente, ni tampoco hablábamos de literatura en general, sino de lo que hablamos fue del proceso de traducción. En lo que te refieres a cuando dices se pierde algo pero también se gana en la traducción, por ejemplo, te refieres a que la lengua española, como has comentado, ¿no?, tiene como más riqueza sintáctica, podríamos llamarlo así. En esto podríamos decir que se gana en la traducción. Bueno, quizá me he expresado mal. Quizá ganarse no, lo que pasa es que se compensa. El traductor está constantemente haciendo ejercicios de compensación. Sabe que aquí ha perdido algo y entonces intenta compensarlo por otro lado. Es cierto lo que tú dices. Sintácticamente, el hebreo es una lengua que es muy, bueno, se ve en la Biblia y todavía conserva este estilo que es muy de y, ¿no? Oraciones paratácticas, y no le gusta la subordinación. Es cierto que quizá algunas cosas del hebreo pues se suplen pues potenciando cosas positivas que tienen las lenguas indoeuropeas, es cierto. O por ejemplo, frases que en hebreo empiezan por i, el lector español se queda de piedra, porque a ver, ¿cómo vas a empezar una novela por i? En hebreo es muy común, quiero decir, la labor del traductor es muy difícil, porque hasta qué punto tú quitas este i inicial, es muy oriental a la vez, es como si el narrador estuviera allí, el lector pasa, y por eso el narrador puede decir y, porque la historia ya se está contando. Eso es algo muy oriental que conserva el hebreo y que aquí a un lector le puede molestar. O una novela que empieza, por ejemplo, y en efecto, y el editor me decía, pero ¿cómo que en efecto qué? Si estamos empezando la novela.
Claro, hay cuestiones que también fuerzan la lengua de llegada, quiero decir el español. Es muy bonito ver cómo a través de la traducción tú fuerzas el español porque te lo está ordenando el hebreo. Y se sabe en realidad cómo las lenguas se forjan a través de las traducciones. Si no existiera la labor del traductor, en algunas cuestiones las lenguas no hubieran evolucionado como lo han hecho. Desde el momento que el traductor tiene que decir lo que dice el traductor, también fuerza su propia lengua. Y eso es algo que es muy enriquecedor para la lengua del traductor. ¿Y cómo se salvan los casos que antes has mencionado? Que es bastante curioso. Cuando en hebreo existe la palabra para un padre que se queda sin hijos, en español no. ¿Cómo se resuelven estos casos? ¿Cómo pueden resolverse? Pues con todo tipo de circunloquios, y la verdad que ese es el milagro de la traducción. A ver, no me quiero escapar de la pregunta, pero muchas veces hay algo como incomprensible. ¿Cómo es posible que toda una obra, y más obras de Grossman, están basadas en esto, antes ya de que muriera su segundo hijo? Porque su novela La vida entera en realidad está basada también en una reescritura de Génesis 22, que es el sacrificio de Isaac, y el hecho de perder o no al hijo. La sociedad israelí en general es un tema candente, ¿no? El sacrificio de los hijos, que son un nuevo Isaac que es sacrificado. Todo eso está presente constantemente en la literatura hebrea, y la sociedad es una sociedad que ha perdido los hijos. Pero tiene una palabra, claro. ¿Cómo eso lo traspasas y lo transmites? Pues te tengo que decir, Sara, que se transmite sin decir la palabra. Ahí voy un poco a lo que es el proceso de traducción, que es una especie de cocina, donde uno transforma los elementos sin que sean exactamente equivalentes. A veces en traducción se está muy pendiente de que sea la misma palabra. Digo, señores, no hace falta que sea la misma palabra. A veces la palabra ni siquiera existe, y sin embargo el libro funciona perfectamente. Pues en ningún momento pudimos decir la palabra ya que no existe, y sin embargo el lector que lo lee se está dando cuenta de que ese es el tema central, la pérdida de los hijos. También tengo que decir que al no existir la palabra, pierde un poco de fuerza el concepto. No sé si me explico. Sí. Claro, al tener la palabra en hebreo, eso es algo que está muy vivo en la sociedad israelí, porque los padres son huérfanos de hijos. Aquí, al no existir la palabra, es algo que queda más diluido. Aquí hay muchos padres que también pierden a los hijos, pero no es algo tan frecuente, tan general. Sí. Claro, ostras, es una buena faena esto. O sea, es decir, es muy complicado estos casos. Justo no tiene que haber esta palabra en concreto. Y mira que tenemos un vocabulario rico, pero ostras, es realmente complejo, y encima que la obra gira en torno de esto, de este concepto. Porque pues sí, la verdad es que también en el sentido contrario naturalmente pasa lo mismo. A mí me han dicho los traductores al hebreo, los israelíes que tienen que traducir del español al hebreo, que en hebreo no existe ni la palabra vicio ni la palabra virtud. Se puede decir de otra manera, pero no existe ni el término vicio ni el término virtud. Estos dos términos son fundamentales en la literatura española, vicio y virtud. Pues se las apañan. Nadie sabe cómo se puede decir en hebreo sin tener la palabra vicio y virtud. Bueno, esto quizá, no sé si al gran público le interesa mucho, pero son cuestiones que son muy interesantes para la gente que nos dedicamos a la lengua, a la literatura y a la traducción. Y quiero decir que es muy importante poderlo hablar con los autores y poderlo compartir con un público interesado, como ha sido el caso ahora en Tel Aviv, en el Instituto Cervantes, que la verdad que para nuestra sorpresa acudió muchísima gente. Supongo que también acudieron, claro está, porque Grossman es Grossman, y cada vez que Grossman habla la gente acude. Pero hubo muchas preguntas y la gente realmente estaba interesada en el proceso de traducción. Porque hay un interés digamos que hay bastante interés en la sociedad israelí con el español. O sea, es una cultura que les atrae, ¿no? O es un idioma que están interesados en aprender.
¿Podría ser? Sí, la verdad que sí, que se estudia mucho. Bueno, hay como 250.000 hablantes nativos de español viven en Israel, que son israelíes llegados de países de habla hispana, más los que hablaban ladino. O sea que hay una comunidad muy grande, ya digo, 250.000 de personas que son hablantes nativos de español. Y luego, por otro lado, es cierto que los israelíes tienen un gran interés por el estudio del español, entre otras cosas porque después del ejército, cuando los chicos y las chicas terminan su servicio militar obligatorio, no suelen entrar a estudiar inmediatamente ni a trabajar, sino que suelen hacer un viaje de por lo menos un año y medio, y uno de los destinos estrella es Hispanoamérica. Y entonces, claro, muchísima gente estudia español porque tienen ya pensado viajar a Hispanoamérica, y después de viajar, de hacer este viaje por Hispanoamérica de un año y medio, 2 años o el tiempo que sea, pues claro, también regresan a Israel con un nivel muy bueno de español. Y cierto, es un idioma que suscita mucho interés, y también hay que decir que han contribuido mucho lo que eran los culebrones. Todo el mundo veía los culebrones de Venezuela y de estos países y aprendían pues español de la televisión. Es curioso esto también. Bueno, mira, podemos preguntar ahora en qué trabajo estás, en qué trabajo de traducción estás. Pues sí, en este momento acabo de terminar una traducción, me falta nada releerla, una traducción que es una novela del autor Aleph Bet Yoshua. La verdad es que tenía que haberla terminado hace mucho tiempo y me siento muy mal por no haberla terminado antes. Y en hebreo se titula Chesed Sfaradi, algo así como Caridad Española, pero quizá esta novela sí que habrá que cambiarle el título, ya que Sfaradi en hebreo es polisémico, significa sefardí y significa español a la vez, pero no solamente español. Y es una novela muy interesante cuya acción pasa en Santiago de Compostela. Se trata de un cineasta israelí que tiene ya unos 70 años, y en Santiago de Compostela le hacen una retrospectiva de su filmografía. Y bueno, es una reivindicación. Él es un ashkenazí, este cineasta, pero su equipo, el cámara, el guionista, etcétera, él después, así ya ahora que es mayor, se da cuenta de que eran sefardíes y que eran muy buenos, y que gracias a ellos en realidad su filmografía es tan buena. Y entonces es una especie también de reivindicación de la valía de los sefardíes. Es un libro muy interesante. Ya digo que la mitad de la acción transcurre en Santiago de Compostela, la otra mitad en Israel, y bueno, habla de muchas cosas, como siempre habla Yoshua, pues eso, la revalorización de los sefardíes, que en realidad pues no han sido suficientemente valorados en una sociedad en la que los ashkenazíes ocupan las élites. Y luego también lo que es el sentirse viejo, el ser viejo, el ver tu vida desde una perspectiva ya de mayor, el ver tus amores desde una perspectiva de persona mayor. La verdad que es una obra muy interesante y que tiene un final sorprendente que ahora no revelaré. No, por favor. No. Bueno, pues gracias por hacernos este avance de esta novela. Estaremos expectantes. Más o menos, ¿cuándo crees que se publicará la novela en español? Creo que saldrá hacia el otoño. La publicará la editorial Duomo, que ha publicado El señor Mani de Yoshua últimamente, que publicó El amante de Yoshua también últimamente, y que el último libro que ha sacado es Los destinos invisibles de Eshkol Nevo, otro de los autores interesantísimos israelíes. Y sí, la editorial es Duomo, que es una editorial que hace mucho por los autores israelíes, y ya calculo que es hacia el otoño, así supongo que saldrá. O sea que, bueno, más o menos pasado el verano ya la tendremos aquí. Perfecto. Bueno, buenas noticias entonces. Sí, en cuanto esté ya para salir os aviso. Genial. Pues Ana, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Sara, Carlos, me encanta hablar con vosotros
y muchísimas gracias por invitarme. Gracias, ha sido un placer. Hasta muy pronto, Ana. Adiós, hasta pronto. Muchas gracias.